Hola, buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas una vez más a una conferencia de Gomedia. En esta ocasión nos va a acompañar la profesora Yasmín Sánchez Estrada con la conferencia que se titula Migrar en tiempos de pandemia. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción acerca de la maestra. Tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. También es becaria de posgrados de excelencia en CONACYT, con mención de excelencia. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y diplomada en estudios sobre Asia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo por oposición en la licenciatura y posgrado, adscrita al área de Derecho Internacional y coordinadora de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. También es miembro del área de investigación en derechos humanos y alternatividad jurídica. Fue coordinadora del área de régimen de las relaciones internacionales, secretaria editora de la revista Alegatos, coordinadora de publicaciones y difusión de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNIDOD, y entre sus publicaciones se encuentra el libro Políticas de Seguridad Escolar con Perspectiva de Derechos Humanos y los artículos Hacia una política migratoria con perspectiva de derechos humanos. Bueno, sin más que agregar, profesora Yasmín, el micrófono es suyo. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a todas y todos los que nos siguen. Y no queda más que agradecer al grupo de One Media, que por cierto me honra decirlo, son la mayoría compañeros de la comunidad UAM, estudiantes, que han impulsado este proyecto que me parece interesantísimo. Diego, Stephanie, Daniel, les agradezco la invitación y el acompañamiento. Sí, yo quisiera centrarnos en un tema que me parece que es relevante y que justo cuando platicaba con todo el equipo de One Media me decían, bueno, alguna conferencia respecto de los temas que usted aborde que le parezca que es pues pertinente, y no cabe duda que en el punto en el que nos encontramos, pues resulta bien interesante comenzar a voltear a ver ya no solamente el tema que es apremiante, que es exclusivo, pues la salud pública y centrado, pues por supuesto, en los mexicanos, sino en todas aquellas personas que residiendo, transitando, inclusive estando pues privados de su libertad, y ahorita les voy a explicar de qué va este asunto en territorio mexicano, pues han visto mermado su calidad de vida, porque pues en términos generales el Estado mexicano y muchos otros estados han definido que el goce de y disfrute, por supuesto, de sus derechos debe estar vinculado a su condición de estancia en territorio mexicano. Y así decidimos de manera conjunta que nos parecía muy oportuno intitular esta charla Migrar en tiempos de pandemia. Y creo que no es menor el concepto. Me gustaría hacer una breve introducción, un tanto invitándolos a la sensibilización del tema, porque a veces perdemos de vista que un poco todos somos extranjeros en el lugar donde nos encontramos. De manera personal les puedo decir que en distintos momentos de mi vida me ha tocado adaptarme a circunstancias y formas de vida diferentes, afortunadamente siempre dentro de mi país, pero aún así reconozco las complejidades de lo que implica la movilidad, a veces voluntaria, a veces derivado de una serie de proyectos que uno se plantea para ir en búsqueda de esas oportunidades. Y entonces yo empiezo a dimensionar, y los invito a que también lo hagan, qué difícil es para todos y cada una de las personas que tienen que dejar su casa, su espacio, sus vínculos afectivos, el lugar donde ellos se sienten pues con un soporte emocional, incluso a veces hasta económico, para ir en búsqueda de una situación que no tiene ninguna certeza. La migración ha ido evolucionando. Antes de la década de los 80 era como muy característico que quienes migraban eran los varones. La persona que estaba a cargo de un núcleo familiar, pues era el que tomaba la decisión de ir en búsqueda de una oportunidad concreta, porque ya tenía algún familiar que le iba a recibir en ese lugar donde llegaba,
o en la búsqueda de esas oportunidades. Desafortunadamente, y como ya se planteaba por muchos teóricos, cuando empezamos a entrar en esta dinámica como más abierta de la globalización económica, social, cultural, etcétera, empezó a aparecer un fenómeno donde ya el actor principal no solamente eran los hombres, sino ahora las mujeres y después los niños, niñas y niños. Y este último grupo me parece que es uno de los más vulnerables o con una serie de elementos que también quisiera poner a su consideración en términos de esta invitación a situarnos en dónde estamos parados cuando hablamos de migrar. Y es porque uno imaginaría que en términos ideales esos niños viajan con sus padres, madre o padre, pero no es así, ¿no? Es muy común este fenómeno, yo lo he estudiado desde 2010 a la fecha, y cada vez es más común que haya dentro de estos grupos de migrantes niños, niñas que vienen solos o se les ha denominado como niños, niñas migrantes no acompañados. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar niños de entre 7, 8, 10 años que están cruzando prácticamente todo el territorio mexicano, que es el tipo de migración que se presenta en nuestro país, para llegar hacia los Estados Unidos, con la esperanza de poder presentar su solicitud para ser reconocidos como refugiados. Pero todo esto, en la caracterización y cómo ha ido evolucionando la migración, medianamente había permanecido en un patrón, y ese patrón era que se internaban por el sureste mexicano, cruzaban prácticamente todo el territorio nacional para llegar hacia el norte, solicitaban, ¿sí?, ese reconocimiento de refugiados. Ya en otras de las charlas que afortunadamente me ha tocado dar en estos meses, les explicaba a ese grupo de personas que nos acompañaban, y ahora lo hago. ¿Qué ha cambiado en eso? Que antes ellos podían esperar en territorio de Estados Unidos a que esa resolución por parte de las Cortes norteamericanas llegase. Sin embargo, hubo un acuerdo, ¿sí?, gubernamental por parte del hoy presidente Donald Trump, donde se definió que la política iba a ser de ese punto en adelante, que si bien se les iba a seguir recibiendo su solicitud para podérseles reconocer como refugiados, a partir de ese momento ya no podían esperar en territorio estadounidense la resolución, tenían que regresar a México y esperar. En este contexto, donde no solamente la caracterización de la migración ha cambiado porque ya no lo hacen solo los hombres, ya no lo hacen hombres y mujeres, sino también niños, porque ya no hay la posibilidad de internación solicitando un juicio ante las cortes norteamericanas con la idea de ser reconocido como refugiado, sino que hoy tienen que esperar ese grupo de personas en territorio mexicano. Habrá que sumarle desde enero de 2020 un tema que a todos nos ha afectado de manera directa o indirecta, y que es la pandemia. Esta situación que ha llevado a que pues, los países tomen medidas en general para proteger a su población, de tal forma que se invita a quedarse en casa, se invita a realizar las actividades menos riesgosas en los espacios públicos, pero se pierde de vista esto que un poco se está invisibilizando, que es este grupo llamados migrantes. Yo tengo datos que me gustaría que recordásemos. El primero es que el 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el brote conocido como la enfermedad del coronavirus, COVID-19, como una enfermedad de salud pública de importancia internacional, con todo lo que ello implica, ¿no? Una serie de condicionantes en términos de las políticas internas que cada uno de los miembros de esta organización internacional debía comenzar a atender. El 11 de marzo de 2020, debido a los niveles alarmantes de propagación, la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia. ¿Sí? Eso significa, en términos de salud, que ya era algo que debía ocupar con dimensiones importantes las políticas gubernamentales, no solo de salud, sino en otros aspectos y áreas. El 6 de abril de 2020
por su rápida propagación y como parte de las medidas sanitarias, el 92% de los países del continente americano ya habían cerrado sus fronteras. ¿Qué significa todo esto? Que hay una serie de condicionantes que están, y lo recalco, obligando a las personas a desplazarse. Una de las características que quizá también tendríamos que rescatar aunado a quiénes migran hoy y en qué características lo hacen, también es que la migración siempre se ha dado de este globo terráqueo del sur hacia el norte. Y hoy día, por desplazamientos forzados en distintos puntos del planeta, derivado de conflictos internacionales, teniendo en distintos puntos, ¿sí?, campos de refugiados que la propia ACNUR está financiando, atiende y trata de mantener en la mejor de las condiciones a esas personas. Esas personas salen porque se desata un conflicto interno. Este conflicto llega a tales dimensiones que les impide quedarse en su espacio, inclusive perder lo que tienen, su casa, sus bienes, etcétera, y a veces con solo las prendas de ropa que llevan, salen caminando buscando la frontera más próxima para poder cruzar esa frontera y a muy pocos kilómetros de esa frontera establecerse en un campo de refugiados. Todos pensamos de inmediato, cuando esto acontece, cuáles, ¿sí?, las repercusiones que íbamos a tener. Creo que reconocemos, ¿no?, que pues evidentemente nuestras libertades para realizar actividades se vieron reducidas al mínimo, que era importantísimo el tema de la salud, por ejemplo, la disponibilidad de agua, que también era muy importante la información, ¿no? Estar atentos de qué era lo que se decía en los medios oficiales, tener acceso mínimo a la salud, en un contexto muy de un escenario de emergencia, pues poder recurrir a un lugar donde me atendiesen ya no solo porque tengo la sospecha, sino porque presento una serie de síntomas que pueden poner en riesgo mi vida. Pero además, también el tema de los ingresos que permiten el mínimo de subsistencia. En esta labor, entre las cosas que me pedían, ¿sí?, los colaboradores de One Media es, bueno, pongamos énfasis. Nos gustaría que nos compartiera cuáles son los efectos, ¿sí?, que derivado de la COVID-19 en la población, concretamente migrantes, se han visto. Este sondeo lo hizo la Organización Internacional para la Migración o para las Migraciones, y es un sondeo entre 1,660 personas que están fuera del territorio donde originalmente habitan o del cual son nacionales, y que se concreta también a América Central y México. Entre las preguntas que les hacen, yo me voy a permitir compartirles algunas para que podamos ir teniendo dimensión de cuál es la situación. Esto es para junio de 2020. Entre las preguntas que se le plantean a este grupo es, ¿qué intención tendría de retornar a su lugar de origen? Y aquí hago una pausa para reiterar lo siguiente. Esta pregunta lleva implícita la posibilidad de una intencionalidad, no así el hecho mismo de retorno, porque es diferente tener la intención que estar en la posibilidad de hacerlo, o sea, porque estoy materialmente impedido y, abro paréntesis, me refiero a cosas tales como pues el propio cierre de fronteras, no tengo una situación migratoria regular. En derecho migratorio decimos que una persona tiene una situación migratoria regular cuando se ha internado de manera regular y ha logrado tener una condición de estancia. En México existen 3, por ejemplo, ¿no?, que es los visitantes con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, el residente temporal o residente temporal en la modalidad estudiante y el residente permanente. Si yo tengo un documento migratorio, una FMM, que es el formato múltiple migratorio y avala a los visitantes, o tengo una tarjeta de residente temporal o permanente, puedo, ¿sí?, asegurar que tengo una situación regular en territorio mexicano. Pongo el ejemplo de México porque es el que con mayor cercanía podemos reconocer, pero así en cada caso. Entonces, sí, aquí hay como 2 opciones. Aquellos migrantes, porque no hay una distinción,
que tienen una situación regular en el territorio mexicano y aquellos que no o que están en una situación regular en Centroamérica o que no la poseen. Y ellos, de estos dos grupos, ¿quiénes tienen la intencionalidad de volver? Y si se dan cuenta, para esta fecha, de un 100%, casi el 80%, 79% no tenían la intención de volver, mientras que un 21% sí tenía esa intención. Aquí, ¿no? Este análisis hace una serie de inferencias. Imaginen ustedes de qué condiciones vienen huyendo, porque esa es la palabra, que los condicionan frente a una situación tan comprometida como la que se vivió en prácticamente todo el mundo, de permanecer en casa, de no tener posibilidad de trabajo. Van a darse cuenta más adelante con estas cifras que una de las características de los migrantes es justo que viven de todos aquellos empleos que se vieron más afectados durante la pandemia, ¿sí? Entonces, la implicación será cuáles serán esas condiciones de las que ellos vienen huyendo, que son totalmente adversas, que prefieren permanecer en territorio del lugar donde han estado los últimos meses antes que volver a esas condiciones. Entonces, son pocos, un 20% frente a un 80%. Si lo planteáramos respecto de 10 personas, 8 dicen no quiero retornar, no tengo la intención, y un 20% o 2 personas de esas 10 dicen sí, sí deseo retornar. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que condiciona que tú quieras retornar a tu país? Y aquí se destacan 3 circunstancias. Tengo un interés distinto al que me motivó a salir de mi país. ¿Tengo falta de ingreso y alto costo de vida en el país donde estoy? ¿O de plano estoy en el desempleo? Y yo voy a destacar estas últimas dos, la falta de ingreso, ¿sí? Y el desempleo. Prácticamente, ¿sí? Estos dos grupos hacen un 70% del 100, que nos llevaría a pensar que para ese momento, junio 2020 o este primer semestre del año 2020, si lo planteamos nuevamente, de cada 10 personas, 7 están sin un ingreso frente a 3 que sí lo tienen, ¿sí? Ustedes ya podrán empezar a implicar, pues, cuáles han sido las afectaciones. Son muy semejantes. Yo quiero destacar algo, porque casi es la pregunta que me hacen: bueno, profesora, ¿por qué preocuparnos y ocuparnos de un grupo de migrantes y no de los mexicanos? Y me parece que en términos de la clasificación tendríamos que superarlo. Yo les hablo de personas y no de esta distinción de si somos mexicanos o extranjeros, pero con un agravante. En general, quienes estamos en el país donde nacimos tenemos la gran ventaja de tener redes, ¿sí? Redes de apoyo. Un hermano, una hermana, un papá, un primo, un amigo, alguien a quien recurrir. Piensen que estas personas que están migrando de manera continua alrededor del mundo, casi siempre se van a enfrentar a llegar a un país donde no conocen, en el mejor de los casos, hablan el idioma, pero en el peor de los escenarios ni siquiera hablan el idioma del lugar a donde llegan, no conocen a nadie, tienen que adaptarse y subsistir por sus propios medios. Esto hace todavía mucho más complicado lo que les estoy compartiendo, ¿sí? 70% o 7 de cada 10 personas sin un ingreso. ¿Cuál es la diferencia entre desempleo y falta de ingreso? Pues estamos en el escenario de aquellas personas que simplemente se les pagó un mes de salario y se les envió a su casa sin mayor recurso, a esperar hasta que pudieran reabrirse los establecimientos donde trabajaban o desempeñaban alguna actividad. ¿Cuáles son los principales motivos de la población migrante para quedarse en el país de residencia? Vamos a implicar lo que ya íbamos adelantando. De este 100%, el 47% inseguridad en el país de origen. Si yo les tuviera que reducir cuáles son las causas por las cuales está migrando nuestros vecinos centroamericanos hacia México, gana en todos los porcentajes y todas las estadísticas el tema de seguridad. La gente se está desplazando, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, hacia el territorio mexicano porque Centroamérica tiene un grave problema de seguridad. Eso lamentablemente también nos está alcanzando.
Hacia el norte del país es muy común, o hacia el centro en algunos estados. Están siendo condicionadas estas decisiones de desplazarse a otro país o inclusive en el desplazamiento interno de México de una entidad federativa a otra, derivado de la inseguridad. Esto nuevamente aparece en el caso de estas 1,660 personas. El arraigo, ¿verdad? No han logrado identificarse, no han logrado ser asimilados. En muchos estudios de quienes abordan el tema de la migración desde un aspecto cultural, se reconoce que una de las áreas más difíciles de lograr es adaptarme. Yo traigo una serie de usos, de costumbres en mi alimentación, en mi lenguaje, en mi concepción de la vida, en mis creencias religiosas. Es bien complejo la adaptación, ¿sí? Casi siempre logro un poco vincular, ¿no?, esa realidad que yo tengo como parte de una concepción de país con el lugar que llego, pero es muy, muy difícil el tema del arraigo. El estatus migratorio regular. Pues si ya tengo una situación migratoria regular, o sea, estoy en una situación legal, pues no me interesa regresarme al país, ¿sí? Porque inclusive también habrá que tener presente en esta parte de derecho migratorio que según la condición de estancia de la que yo goce, tengo ciertos permisos de salida, salvo el residente permanente, que es el que ya ha adquirido derechos de residencia. El visitante con o sin permiso para realizar actividades remuneradas y el visitante temporal no pueden ausentarse. En el caso del primero, no hay posibilidad alguna. La autorización es por una internación y una salida, ¿sí? Entonces, solo queda el caso del residente temporal. Son los que tienen algunas opciones de salir del territorio y retornar. Pero hay que ser realistas. Para salir y retornar también se requiere de recursos. Eso es importantísimo. Yo no puedo viajar a otro país, sea o no el mío, si no tengo el recurso suficiente para hacerlo. Las restricciones migratorias. Pues claro, hay una serie de restricciones como las que les acabo de compartir, pero también muchas otras que los propios estados han impuesto. No conozco los procesos oficiales para hacerlo. Me interné de manera irregular y lo que sucede con muchos de nuestros connacionales en los Estados Unidos. Perdón que aluda tanto al continente americano y deje un poquito de lado, por ejemplo, lo que está sucediendo en África, con muchos de los conflictos que están generando desplazamiento forzado, pero también en Siria con un conflicto que lleva ya varios años y que ha exportado, si ustedes me lo permiten, el concepto a mucha gente, si no es que expulsado inclusive de su lugar de origen de manera muy violenta, ¿sí? Y finalmente oportunidades de trabajo, ¿no? Muy pocas, muy, muy pocas, ¿sí? Pero bueno, los motivan a quedarse. También vamos a ver que esas oportunidades de trabajo son escasas y de mala calidad. Y me van a decir, maestra, pues es muy semejante a lo que pasa con los mexicanos. Lamentablemente sí. No hay empleos que nos lleven a suponer que nuestra calidad de vida va a mejorar o que haya tantas ofertas, ¿no? El tema del empleo ha sido pues ya un, un factor, ¿no?, que no ha logrado recuperarse posterior a esta situación de confinamiento. Porcentaje de migrantes desagregados por quienes envían y han dejado de enviar remesas. En el caso concreto de México, uno de los medios por los cuales la calidad de vida de muchas familias, sobre todo en el centro y sur del país, ha mejorado radicalmente es por quienes envían remesas de los Estados Unidos. Y entonces se ha convertido en un factor determinante para la calidad de vida de esas personas. Y acá podemos observar que derivado de este confinamiento y de la pandemia, quienes, ¿sí?, siguen enviando remesas y quienes han dejado de hacerlas. Pese a que es un 59 frente a un 41, 60 o 40%, ya estamos hablando que casi llega a la mitad. Si pensásemos en 10 personas, 6 personas siguen enviando remesas, en tanto que 4 han dejado de hacerlo. Pero piensen que en cada uno de esos casos representa el ingreso de familias que pueden ser muy numerosas. Entonces, no solo les afecta a ellos, porque implícitamente se supone o se presupone el hecho de que si yo estoy en un país extraño, no tengo una condición migratoria regular y además me veo
y me tengo que enfrentar a aceptar una calidad de empleo que por supuesto mi empleador sabe que en esa circunstancia yo tengo casi que ceder a todo, lo peor que me puede ocurrir es que ni ese trabajo lo tenga. Por algunas situaciones, pues ha habido, ya ustedes lo han visto inclusive en los noticieros a nivel internacional, desalojos, es decir, ante la imposibilidad de seguir pagando las rentas de los lugares que ocupan estas personas, están siendo desalojadas y han tenido que ir a vivir pues a lugares donde la gente puede dormir, puede asearse, puede comer, ¿sí? Pero que tiene que estar rotando continuamente. Estos albergues, entonces la situación pues va empeorando porque de ahí vayan enlazando. Si yo no tengo un espacio donde pasar esta pandemia, porque por allí les voy a mostrar un sitio de ACNUR donde dice cuando quedarse en casa no es una opción. El llamamiento a nivel internacional, entre otras cosas, es quédate en casa. Pero piensen que esto es tan severo que hay quienes no tienen esa casa para estar en confinamiento. Y quienes lo tienen, también vamos a ver que hay una serie de lógicas a nivel psicológico que para ellos representan una revictimización, porque muchos vienen de confinamientos derivados de la violencia, derivados de conflictos internacionales, derivado de que han sido perseguidos políticamente. Entonces, regresar a tener que estar encerrado también significa cosas que impactan. Y bueno, esto solamente es del primer semestre, no hay que perderlo de vista. Lamentablemente se proyecta que no va a ser mejor para este segundo semestre, o sea que las cosas van a ir todavía más complicadas. No va a ser tan sencilla la recuperación económica. Y viene la otra pandemia, que es esto que les decía, la parte psicológica. Principales motivos para dejar de enviar remesas. Y bueno, el principal motivo evidentemente es la pandemia, ¿sí? Con todos sus correlativos efectos. Se cierran establecimientos, son establecimientos que me aceptan en mi calidad de extranjero, inclusive en mi calidad de no, de una situación no regular en términos migratorios. Y entonces, pues son los pequeños negocios a los que primero les ha pegado porque se tienen que cerrar, porque inclusive no se reabrieron. Aquí también el escenario era el antes, pero hoy día estamos en el después y muchos de estos negocios no solamente se cerraron, sino que no pudieron reabrirse, no tuvieron la capacidad para reponer, ¿verdad? Esa continuidad que venían presentando en términos pues, de sus gastos, por ejemplo. Y otros motivos, pues es el 29%. De cada 10, 7 personas están dejando de enviar remesas derivado directamente de la pandemia. Y no olviden, por favor, lo que ya les compartía, pues también esto tiene que ver con que hay familias en distintos puntos de México o de América, de Europa, ¿sí? Que de Asia, del África, que están dejando de recibir esos recursos. La mitad de las personas migrantes perdió su empleo debido a la pandemia, ¿sí? Creo que, como ya les he explicado, uno de los efectos más nocivos en términos económicos ha sido este. Mientras yo tenga un empleo, tengo posibilidades de generar un proyecto de vida. En el momento mismo que yo no tengo un recurso, todo cambia, ¿sí? Esto no es ajeno, repito, a los mexicanos. Muchos de ustedes podrían pensar en este momento que producto de la pandemia por sus padres, sus hermanos, sus esposos, ¿verdad? Sus hijos, quienes los tienen, pues han perdido toda capacidad de poder tener un ingreso, ¿verdad? Quienes hemos sido más afortunados, pues bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos teniendo un ingreso, pero también, ¿sí? Somos los menos. En realidad, la constante es que hay un tema grave de o no empleo o empleos de baja calidad. ¿A qué me refiero? La aspiración hoy día ya ni siquiera es tener un empleo como se veía en los 60s, en los 70s, por ahí de la década de los 80s, con toda la cobertura de protección en términos de salud, en términos de una jubilación digna. Hoy día lo que aspiro es simplemente tener un ingreso. Ya esta parte de la seguridad social ha ido desapareciendo. Lamentablemente, yo quisiera decirles que por la pandemia,
el grupo al que denominamos migrantes, ahorita vamos a ver quiénes son para efectos prácticos, han dejado de tener esos empleos de calidad, pero la realidad es que no. Su situación era exactamente igual antes de la pandemia. Pocas personas que están desplazándose de su lugar de origen para llegar a México gozan de esa cobertura de seguridad social. La gran mayoría, derivado de que o no tienen una regular situación en México o teniéndola, no tienen la formación, ¿sí?, para poder desempeñar un trabajo que les permita toda esta cobertura, pues acaban teniendo empleos de muy mala calidad donde solamente hay un ingreso, pero cero protección en términos de una enfermedad, por ejemplo. Y piensen que en cualquier otro momento esto sería poco visible, ¿no? Porque importante creo que siempre es, pero sería poco visible. Pero en este momento no tener una cobertura de salud es determinante, porque puede implicar, y perdón por así decirlo, que yo pueda o no superar una situación de emergencia en términos de salud. Entonces se convierte prácticamente en el seguro de vida de muchas personas. Y pues bueno, reitero, yo sé que muchos de los que me están escuchando me podrían preguntar, maestra, pues es exactamente la situación que viven los mexicanos. Pero por favor, no perdamos de vista lo que les decía en los primeros minutos. Afortunadamente, cuando estamos en nuestro país hay una red, ¿no? Hay un alguien que puede ocuparse de nosotros. Hay una persona en términos afectivos que velará por nosotros. En el caso de estas personas, sus familiares, sus afectos, sus redes de apoyo no están en el país donde radican la mayoría del tiempo, ¿sí? Entonces, pues se enfrentan a todo esto solos. La siguiente lámina es la afectación en dos sentidos. No solamente se redujo la jornada de trabajo para quienes sí tienen un empleo, sino se redujo el ingreso. Es decir, maestra, ahora me vas a decir que no solamente es grave porque casi la mitad no tiene empleo, sino el que lo tiene de mala calidad, pero además le redujeron horas y le redujeron su salario. Sí. En este gráfico que les estoy mostrando, ¿sí?, sin afectación, solo el 26%. Reducción del número de horas trabajadas, la mayoría, el 44% de ese 100, o 4 o casi 5 personas de ese universo de 10 personas. El teletrabajo, 20 personas, que digo, no está mal. El aumento del número de horas trabajadas, el 10%. Este es otro tema que también está afectando a los migrantes. Estamos reconociendo que hoy al trabajar a distancia, ¿no?, al tener que trabajar desde casa, pues casi todos coincidimos que acabamos trabajando más, ¿no? Afectación de la remuneración económica. Sin afectación, el 47%, casi 5 personas. Reducción salarial, 41% o 4 personas de 10. No recibió pago un 5%, que no es menor, o sea, es un número importante. Reducción del ingreso en trabajadores independientes, el 7%. Aquí creo que la metodología vale la pena reiterarle en este punto. Recuerden, no es un universo de todo el continente americano, es una muestra. Son 1,660 personas entrevistadas que pueden estar radicando en México o en Centroamérica, que pueden estar en términos de, como regla general, no se encuentran en el país del cual son nacionales. Y entonces, pues bueno, es un intento de representatividad por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, de reflejar, ¿no?, cuáles están siendo las afectaciones. Paso a otro tema que no es menor y que también está siendo el talón de Aquiles de las personas migrantes. ¿Cuántos han tenido, verdad, sospecha de haber tenido o haber contraído el virus COVID-19? De un universo de 100, ¿sí?, 7%. Y ustedes miran, bueno, pues es poco, sí, pero estamos hablando de sospecha. Es decir, aquí, en este universo, no hay una prueba de por medio. Simplemente porque yo tuve alguna sintomatología, supongo o sospecho que en algún momento pude haber estado contagiado. Y esto nos lleva a la lógica de lo que les acabo de decir. No podemos tener una cifra real porque muchos de ellos no tienen acceso a la atención
pública de salud. Entonces, pues, simplemente lo sospecho, lo infiero, escucho, leo, hay una serie de noticias y puedo sospechar que, ¿no?, en algún momento pude haber estado contagiada. Este panorama es todavía más preocupante. Principales enfermedades crónicas de las personas migrantes desagregadas por sexo. En la barra, en color azul, ¿no?, como pistaches, mujeres; en la naranja, los hombres. Son muy pequeñas las letras, pero como dato importante, es muy semejante a lo que padece el común de la población mexicana. Enfermedades crónico-degenerativas, o hipertensión o diabetes, ¿sí? En el caso de la hipertensión, pues con mayor número los hombres; en el caso de la diabetes, también los hombres, pero muchas otras enfermedades, obesidad, cardiopatías, enfermedades hepáticas, infecciones, lupus, migraña, etcétera. De tal suerte que si todo apunta a lo que hoy no es un hecho concreto, pero ya hay hallazgos de que la población que tiene mayor riesgo es justamente dos grupos: personas en edad avanzada, o sea, tercera edad, y personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Pues justo nos encontramos en un universo no pequeño. Casi el 30% del 100% de las personas que estamos asociando como migrantes padecen por lo menos una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Entonces, pues doblemente en riesgo, no solamente por su situación de vulnerabilidad al no tener un espacio físicamente donde estar, sino que tiene que compartir en albergues, además sin las medidas sanitarias pues necesarias, porque a veces no tienen acceso al agua, a los cubrebocas, a los geles, sino de manera muy limitada. Hay que sumarle que pues padecen este tipo de enfermedades, lo cual puede ser un condicionante. Y que levante la mano quien diga que ha estado exento de estas palabras que se ven horribles y hasta en rojo, pero que de alguna manera todos nos han pegado: el estrés, la ansiedad, la tristeza. Este grupo específico, porque piénsenlo, ¿sí? Cuando cualquiera de nosotros hemos viajado en una fecha especial y estamos lejos de nuestra familia, nos pega esa lejanía, pero imaginen que estas personas pueden llevar meses o inclusive años lejos de su familia, sin ver a sus hermanos, sin ver a sus padres, sin ver a sus hijos, sin ver a sus parejas sentimentales. Y bueno, personas migrantes que han visto su salud mental afectada, sin afectación el 41%, con afectación el 59%. ¿Qué tipo de afectaciones? Principalmente estrés, ansiedad y tristeza, ¿sí? Aunado angustia, indecisión, frustración, incertidumbre, enojo, retraimiento social y miedo. Creo que allí, en mayor o menor medida, todos, ¿verdad?, hemos tenido este tipo de sentimientos, pues ante una situación que parece no terminar, pero que tampoco tiene claras luces de hacia dónde puede ir esa culminación, ¿sí? Nos dicen una serie de medidas que hay que tomar, pero tampoco garantiza que eso vaya a ser la clave, ¿no?, para poder terminar con esto. Entonces, pues también a este grupo habrá que sumar este tipo de enfermedades mentales. Porcentaje de personas migrantes que muestran preocupación por ser engañadas ante las posibles oportunidades laborales. Y fíjense, ellos lo saben. Todas las personas que se desplazan están conscientes de que en la medida en que su situación tiene todos los factores para que no haya una cobertura de legalidad al ser contratados, el 92% indica preocupación respecto de las ofertas laborales que pueden recibir, desde que pueden ser engañosas hasta que puedan poner en riesgo pues su seguridad personal. El siguiente está muy vinculado: porcentaje de personas migrantes que aceptarían ofertas de empresas o personas que no reconocen en el mismo país de destino. En pocas palabras, yo no sé quién me está ofreciendo ese empleo, pero estoy en una necesidad tan apremiante que lo aceptaría. Reconozco que no sé quién es. Reconozco que en mi vida he oído hablar de esa empresa, nadie me la recomendó, un pariente no trabaja en ella, pero la aceptaría, ¿sí? Con todo lo que ello implica de riesgos. Y
personas migrantes que aceptarían una oferta laboral en el extranjero sin conocer o comprender en todo el sentido, ¿no? En amplitud, términos y condiciones. En el caso de las mujeres, un 51% dice que sí, un 21% dice que no, con toda la vulnerabilidad en la que las coloca. Y, perdón, sí, 51% de mujeres, no 49%. Sí, 21% de hombres y no el 79%. Si se dan cuenta, en estos términos, pues el grupo más vulnerable siempre van a ser las mujeres. Son las que en mayor medida, aún no sabiendo de dónde procede la oferta laboral, la tomarían. Y les puedo compartir que las inspecciones que hace el órgano desconcentrado de gobernación, que es el encargado de todos estos temas migratorios, el Instituto Nacional de Migración, las famosas inspecciones, es muy común, ¿sí?, que disfrazado de ofertas laborales operen personas que en realidad están frente al tráfico de personas o trata de personas. Una oferta laboral engañosa que los trae al territorio y a veces en condiciones precarias los mantiene en él o lo traslada al territorio de un tercer estado. Personas con intención de emigrar que aceptarían una oferta laboral en el extranjero sin conocer o comprender del todo sus términos y condiciones. Pues nuevamente, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que 8 de cada 10, ¿sí?, lo aceptaría, no interesando si eso va a terminar en una situación de riesgo para su vida. Y no es que haya un nivel de inconsciencia total. Lo que sucede, ¿verdad?, es que hay una necesidad apremiante de tener un ingreso. ¿Cuántos de ustedes, verdad? No podemos vernos ahora, pero piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que emigró en esas condiciones a los Estados Unidos? Sin saber con toda certeza qué se iba a enfrentar, cuáles iban a ser las situaciones que se iba pues, a suscitar, ¿verdad? Sino que finalmente todo esto está condicionado por la necesidad, ¿verdad?, de ir hacia un lugar donde sospechan, porque ni siquiera tienen la certeza, pueden tener un mejor nivel de vida. Según la Organización Internacional para las Migraciones, ha definido desde el 2019 a través de un glosario qué se puede entender por migrante. Y ojo, esta no es una definición que sea aceptada desde los espacios del derecho internacional. Y se los voy a explicar de manera muy concreta para que ustedes también dimensionen cuál es el tema jurídico al que nos enfrentamos. Definir quién es migrante lleva implícito definir cuáles son sus derechos. Y para evitar que los estados tengan delimitados sus obligaciones frente a la comunidad internacional, también de alguna manera condicionado que los definamos. Algo que no defino simplemente no existe y entonces, pues bueno, es como si no existiera. Y lamentablemente así opera. Hay un personaje que fue el que concibió las orquestas en Venezuela y habla de un concepto que nos da o nos revela el nivel de importancia que tiene todo esto que platicamos hoy. La pobreza, decía él, no es no tener para comer el día de mañana. La pobreza es convertirse en alguien invisible socialmente. Dice, cuando yo coloco en las manos de un niño un instrumento y lo hago parte de una orquesta y esa orquesta funciona, la familia es la familia del niño que toca en la orquesta. Deja de ser esa familia invisibilizada socialmente en la comunidad donde está, porque pasa a ser la familia del niño que toca en la orquesta. Entonces, dice, yo no me ocupo de poner pan en la boca de esas familias, me ocupo de hacerlos visibles, porque para mí es más importante que dejen de ser invisibles socialmente. Y yo lo traslado a lo que les estoy comentando. A veces este fenómeno está allí. Nosotros lo hemos visto en muchos lugares, desafortunadamente, de la zona conurbada de la Ciudad de México y en la propia Ciudad de México están. Pero nosotros, sí, en esta dinámica social donde pues hay mucho que nos ocupa y por supuesto las políticas gubernamentales han dejado de verlos, es algo a lo que nos hemos acostumbrado, como los niños en situación de calle, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda reflexión que yo les haría para sensibilizar es, ok, ya entendimos que casi pasan exactamente lo mismo que nosotros, solo que aquí hay un factor determinante, no hay una red de apoyo.
¿sí? No están en su casa, no están en su país, no es su espacio, no es su casa, su habitación, su cama, no es su gente, es algo totalmente extraño donde ellos están pues viviendo esta situación. Y segundo, están invisibilizados, ¿sí? Seguramente si alguien de nuestra familia ve que no tenemos para comer, ¿no? Por mucho que queramos callarlo, pues van a acabarse dando cuenta y nos van a ayudar. Pero acá no es algo en lo que estemos poniendo mucha atención. En términos genéricos, ha quedado definido en el derecho internacional, perdón, no ha sido definido en el derecho internacional y se designa como migrante a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país, puede haber desplazamiento interno de una entidad federativa a otra, o a través de una frontera internacional de manera temporal o permanente y por diversas razones. Yo ya les comenté algunas. La principal, la inseguridad y el tema económico. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes, las personas cuya forma particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objeto del tráfico, así como personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho internacional, como pueden ser los estudiantes. Ahí sí hay una categoría. Aquí también hago una primer distinción. Si bien yo tengo claro en términos muy generales quiénes podrían ser migrantes, tampoco tenemos tan claro, ¿verdad? Para efectos prácticos, que hay una clasificación de un migrante de primera clase y un migrante de segunda clase. ¿A qué me refiero? No es lo mismo migrar por esparcimiento, por oportunidades profesionales, porque como yo lo enseño y les comparto, bueno, más que enseñarlo, lo comparto en las aulas con mis estudiantes, porque está todo ordenadito. Obtengo mi pasaporte, luego mi visa, obtengo mi FMM, ya tengo una oferta de empleo, un familiar me lleva por unidad familiar, o por razones humanitarias yo lo solicito, me dan, por supuesto, mi documento migratorio, tengo acceso a todos los derechos, etcétera. Eso es lo ideal. Pero la realidad es que estas personas, y me refiero al migrante en general, está siendo desplazado de manera forzada y no tiene estas ventajas. Inclusive, también yo lo planteo en el aula, no conoce sus derechos, porque muchos de ellos llegan a territorio mexicano en una situación irregular, no porque quieran, sino porque nadie les asesoró de la posibilidad, uno, de internarse de manera regular, porque muchos de ellos tendrían la posibilidad, o dos, ya estando en México, de poder regular esa situación, ¿sí? Entonces, pues todo se hace más complejo. Me decían, bueno, entonces, ¿qué políticas tenemos que llevar a cabo, profesora? Ok, ya nos dijiste cuál es la situación en la que se encuentran estas personas. Lamentablemente no es la mejor. ¿Qué tipo de políticas? Hay un enfoque, teóricamente hablando, que por supuesto, no por decir teórico, está ahí en lo etéreo, hay manera de concretarlo, y es que se le dé una perspectiva de derechos humanos. Quienes han estado en mis conferencias saben que yo insisto en eso. Y la insistencia es porque desde mi punto de vista, hoy, ¿sí? Octubre 2020, no hay un enfoque teórico que resuelva de mejor forma la situación de los grupos en desventaja. En la medida en que yo reconozco que migrar no es un acto de voluntariedad, o no siempre lo es, ni se da en las mejores circunstancias, sino es un mero procedimiento administrativo de obtener una serie de requisitos, cumplirlos, pagarlos y ingresar, sino que es un derecho, y me traslado al tercer punto de sensibilización. Cuando yo entiendo que por desplazarme del Estado de México a la Ciudad de México, o de la Ciudad de México hacia San Luis Potosí, o de San Luis Potosí a Querétaro, no estoy infringiendo las leyes, ni me convierto en un delincuente, pero eso lo traslado además a nivel internacional. Cuando yo me desplazo de Guatemala al Salvador, o del Salvador a Honduras, o de Honduras a México, no estoy convirtiéndome en un delincuente, comprendo que es un derecho que todo ser humano tiene. La postura más avanzada respecto a la migración propone eso. Ok, hagamos una migración ordenada, porque evidentemente los estados tienen derecho, ¿no?, a regular esto, pero siempre teniendo en el centro que la migración es un derecho,
yo tengo derecho a desplazarme a otro lugar geográficamente hablando, como tengo derecho a la salud, como tengo derecho a la educación, como tengo derecho a la información. Es un derecho. Entonces, este enfoque teórico pugna por eso, basado en tres supuestos. Uno, reconociendo en todo individuo a un sujeto de derechos, es decir, yo, Estado mexicano, dejo, ¿verdad? El andamiaje lo construyo legalmente para que cualquier persona que quiera venir a México, obviamente yo tengo un registro, pero no con el ánimo de impedir a toda costa que se interne, sino de que se interne de la mejor forma, que sea amable esa visita, ¿sí? Ese bienvenido paisano que sea una realidad, ¿verdad? Y no se convierta en una película de terror. De tal forma que cuando yo reconozco que no estoy dando un trato preferencial, sino simplemente estoy reconociendo algo a lo que esa persona tiene derecho, pasa a convertirse en un sujeto de derechos. Segundo, que ese sujeto de derechos tiene la posibilidad de opinar, de decidir libremente qué es lo que quiere respecto al ejercicio de ese derecho. En el adulto es bien fácil, porque yo sé exactamente si me quiero quedar, si me quiero ir. Este tema se hace complejo en el caso de los migrantes niños. No hablo de menores porque también habrá que superar ese lenguaje, no son menores, son niños. Y se reconoce que un niño tiene la capacidad para poder decidir, ¿sí? Les voy a comentar que regularmente en las estaciones migratorias lo que se hace es lo siguiente. Si se detecta una persona en territorio mexicano que no cumple con los requisitos para estar de manera regular en él, puede llevársele a presentarse a una estación migratoria. Aquí voy a desarticular lo que en el centro de todo está viciando las políticas migratorias frente a la pandemia. Cuando yo supongo que si tú no cumpliste una serie de requisitos, ojo, meramente administrativos, estás en el supuesto de una infracción que tiene como consecuencia directa la privación de la libertad, te transfiero de un mero infractor de una norma administrativa a un infractor de una norma que puede tener una sanción, inclusive de naturaleza penal, que es la privación de la libertad. Mínimo dice la ley de migración 15 días, pero yo quiero que ustedes piensen que no importa si es un día, 2 o 3, imaginen 15, imaginen máximo 60, que es lo que la ley puede permitir, y hay quienes llevan meses enteros en esas estaciones migratorias. Hay una regla que es no vincular adultos con niños, no vincular mujeres con hombres, pero la realidad es que estando en las estaciones migratorias esto no se cumple. La gente puede estar, ¿no?, vinculada con hombres, mujeres, niños con mujeres, etcétera, pero además les decía, a los adultos se reconoce en el derecho consular y en el derecho diplomático el derecho, si me lo permiten, que tiene esa persona a que se le notifique a su consulado, a su sección consular más cercana, más bien a su consulado más cercano o a su sección consular, que ha sido detenido, para que entonces toda esta protección de las convenciones internacionales opere, que se presente alguien de esa embajada para poderle explicar, porque puede ser que ni siquiera conozca el idioma del lugar donde está, entonces puede hablar en su idioma, explicarle de qué va el asunto. La realidad es que esto no ocurre. Si no ocurre en el caso de los adultos, menos de los niños, ¿sí? Parten del supuesto que el Estado puede definir, y hago una nota a pie, a veces nos asusta la forma. Hoy me despertaba con la noticia de que 500 niños fueron separados en Estados Unidos de sus padres, padres en un lugar, niños en otro. Fueron liberados esos padres y retornados o deportados a México. Esos niños fueron a dar a casas de asistencia, de colaboración, de particulares que apoyan al Estado a cambio de insumos económicos, pero muchos de ellos ya no tienen la ruta para identificar a sus padres y localizarlos en territorio mexicano. Pero además, con el grave dato de que 514 niños no están siendo ubicados, ¿sí? Entonces, pues nos preguntamos, a veces nos asusta la forma en que en los Estados Unidos tratan a nuestros connacionales, pero México, quisiera decirles, ¿hacemos cosas diferentes? No, estamos haciendo lo mismo.
Frente a una infracción meramente administrativa, que es no cubrir los requisitos para internarme legalmente, para permanecer legalmente en el país, estoy imponiendo una sanción de privación de la libertad como si se hubiera infringido una ley en materia penal, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya no hay un ajuste. Una política migratoria de cualquier país del mundo que se jacte de tener un enfoque basado en los derechos humanos, reconoce a la persona como sujeto de derechos y segundo, entiende que no puede haber una sanción tan desproporcionada frente a una infracción meramente administrativa. ¿Qué es lo más que podríamos pedirle a esa persona? Regulariza, ¿sí? De manera tal que tú puedas tener una situación legal en México, ¿sí? Salvo que haya una situación penal, una causa penal en tu contra, tú no tienes nada que te impida estar en México, ¿sí? Pero lamentablemente pues eso no se da. Y ahí estamos. Y este tercer punto, ¿verdad? Que es un estándar. El estándar está puesto en el plano internacional a través de 3 dimensiones: respetar, proteger y garantizar. Los estados no solamente deben de abstenerse de detenciones arbitrarias o de tortura o de expulsión colectiva, sino también tienen que reglamentar el funcionamiento de esas agencias de empleo, sancionar a empleadores abusivos, proteger a migrantes contra la violencia, dejarlos fuera del rango de acción de los traficantes. En la última conferencia que se dio en el Colegio de la Frontera Norte sobre los efectos de la pandemia en los migrantes hacia el norte, manifestaban que ante la desaparición de agencias públicas que regulen la situación de estos migrantes, fíjense qué grave, aparece como figura que sustituye al Estado las organizaciones de la delincuencia organizada. En pocas palabras, familiares conocidos, por ejemplo, lo vimos, lo supimos del Chapo repartiendo despensas, ¿verdad? Con el logo y con el emblema del Chapo Guzmán. Entonces, a veces no con esa bondad, sino en realidad obligándoles a participar en situaciones que les benefician, inclusive en contra de su propia integridad física, es decir, que van a estar destinados a perder la vida. Entonces, a mí me pareció muy lamentable y muy preocupante lo que se planteaba en esa conferencia. No solamente el Estado está dejando de atender, sino que lo que no se atiende llega a un agente en esta estructura que lo sustituye. Y quien lo sustituye o corremos el riesgo de que lo haga son justo las organizaciones de la delincuencia organizada. Y garantizar. Los estados deberán consultar con los migrantes en relación con la formulación de políticas públicas pertinentes o presentar alternativas a la detención de migrantes. Miren, yo recuerdo con mucho desconcierto la entrada de esta oleada de migrantes por Chiapas hacia Tapachula y cómo mucha gente les juzgaba porque estas personas no aceptaban todos los alimentos que se les daba en su tránsito. Yo los invito a que hagan el ejercicio a ir a cualquier otra entidad dentro de la República Mexicana y traten de comer por lo menos 2 o 3 días la dieta, ¿verdad? La alimentación que se tiene en ese lugar. A veces, aún perteneciendo a esta hermosa República Mexicana, pero si yo vivo en una entidad federativa y voy a otra, es difícil adaptarme a esos usos en términos de los alimentos que se consumen, ¿sí? Entonces, a veces perdemos de vista que, por ejemplo, una persona centroamericana no va a tener los mismos hábitos de consumo, ¿sí? En términos de los alimentos que tenemos nosotros. Nosotros podemos ser muy bien intencionados y decirle que están frijoles, arroz, pero no necesariamente es lo que consume esa persona. El tema de estandarizar a nivel internacional es esto. Creer, ¿no? Tener la concepción del que el mundo opera exactamente igual como opera en mi colonia. Y perdón por ser localista, pero creo que así se puede evidenciar de mejor forma lo que quiero decirles. Cuando yo creo que todo el mundo opera como opera mi colonia, pues me doy cuenta que si yo voy a otro estado, es más, si cruzo la calle y voy a otra colonia, me doy cuenta que las dinámicas son distintas, que los productos que se venden en cada establecimiento son diferentes. Entonces, yo los invitaría, ¿verdad?, en este ánimo, porque además este estándar es una obligatoriedad no solo para las autoridades, ¿sí? Es en general. Todos y cada uno de nosotros estamos obligados de manera correlativa a respetar, proteger, garantizar el derecho del otro, por supuesto que velen por los propios, pero también estamos obligados entonces empezar a tener como esos matices.
a veces no es que la persona se rehúse a consumir lo que le damos, es que sus hábitos de consumo son distintos. Evidentemente, pues poco a poco irá adaptándose, ¿no? Sucedió, por ejemplo, con la comunidad haitiana, que se les quería dar una dieta hacia el norte del país, pues muy semejante a lo que nuestros connacionales consumen y evidentemente acabaron enfermando porque no es lo que ellos pues están acostumbrados a consumir. Cuando yo reconozco en los migrantes que son sujetos de derechos, debo actuar, yo he estado, bajo el principio de no discriminación, empoderamiento, participación, inclusión y rendición de cuentas. Creo que lo más difícil es esto último. A ver, porque además tenemos tan arraigado que lo bonito es lo nuestro y todo lo que venga del extranjero está mal, ¿no? Inclusive nos enorgullecemos de nuestra famosa cláusula Calvo, que nos cuesta aceptar que lo único que nos hace distintos es que yo nací en un punto geográfico del planeta y esa otra persona nació en otro, pero es exactamente el mismo individuo que yo, sí es un ser humano con todos los derechos que son inherentes. Entonces imagínense que si resulta complicado actuar bajo los primeros dos principios, que es la obligatoriedad del Estado, no me imagino un Estado que haga partícipe al migrante en las decisiones que va a tomar respecto de él y de esa comunidad. Porque la lógica es no, pues él viene de afuera, debe ajustarse a lo que el Estado mexicano determine. Pero hoy por hoy, y recuerden que esto viene de la propuesta de qué tipo de política queremos implementar frente a esto, y es una política con enfoque de derechos humanos, y esas políticas pugnan porque siempre se le dé voz y voto a la persona destinataria de la política, ¿sí? Pongo el ejemplo de las costumbres en términos de los alimentos. Es diferente y será mejor que yo vaya a esa comunidad y le pregunte qué tipo de alimentos podemos ofrecerle, a que yo parta del supuesto que yo le tengo que llevar la despensa tradicional que le llevaría a cualquier persona en México. Y en la medida del diálogo, del ajuste de esas situaciones, creo que podemos ser mucho más útiles. Porque además, y si me lo permiten, voy a recordar la frase que les decía los primeros minutos. De alguna forma, todos somos extranjeros en algún momento de nuestras vidas. No tenemos todos la dicha de nacer, desarrollarnos y morir en el mismo espacio geográficamente. Por distintas razones acabamos migrando y sabemos, yo les comparto mi experiencia, que a veces no es fácil. Adaptarse no es fácil y a veces aún dentro del territorio, a unos metros, a unos kilómetros, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que lo estoy haciendo? Porque esto parece una teoría y en lo etéreo, y cómo entonces lo llevo a la práctica. Construyo indicadores. Y los indicadores es una metodología que reconoce que hay que identificar los derechos de la población en cuestión. Una vez identificados los derechos, identifico los elementos esenciales que me llevan a suponer que está disfrutando ese grupo de esos derechos. Pensemos, en el caso del acceso a una vida digna, ¿verdad? ¿Qué podríamos medir en términos de saber si está o no? ¿Tiene acceso a los servicios mínimos? Agua potable, luz, drenaje, acceso a la información, qué tanto tiene acceso a los comunicados de las agencias gubernamentales, la posibilidad de la educación, está teniendo acceso, ¿verdad?, a esa educación de la que tanto nos enorgullecemos en el tercero constitucional. Es decir, la construcción de indicadores es importantísimo, porque no solamente me permite observar cuáles son los elementos esenciales para el cumplimiento efectivo de un derecho, en pocas palabras, paso de lo verbalizado a lo concreto, lo que yo puedo ver, ¿sí? Si yo determino que el derecho a la educación va a estar condicionado por la calidad y la calidad la traduzco en términos de cuántas horas una persona está frente al grupo y cuántos profesores de distintas áreas de especialización tiene un niño, lo puedo medir. No es lo mismo que sea un solo profesor dando hasta educación física y ahí vemos al profesor que lleva 40 años, ¿verdad?, dando clase y que es excelente en español, en matemáticas, en ciencias naturales y ética, pero que saca al grupo a un espacio abierto y lo quiere poner a hacer ejercicios que ya por su condición de salud, pues ya ni siquiera él mismo puede hacer, ¿sí? Entonces,
siempre es importante establecer cómo voy a medir. ¿Qué diferencia sería? Que entonces yo tengo un profesor de educación física que es licenciado en educación física, que va a saber qué ejercicios le va a poner al niño, que tiene certeza de un examen general, ¿verdad?, de salud de ese menor, que no lo va a someter a una serie de ejercicios. Yo lo observo con gente muy cercana, donde les están poniendo a hacer a través de televisión, por ejemplo, una serie de ejercicios como si todos los niños estuvieran en el mismo peso y talla. Y la realidad es que hoy por hoy eso no es cierto, ¿sí? No todos vamos a poder hacer los mismos ejercicios. Me regreso a nuestro tema. Esto es como un ejemplo para que ustedes dimensionen qué es un indicador. Así por cada derecho: salud, educación, acceso a la información, vida libre de violencia, una vida digna, integridad física, de tal suerte que yo pueda medir. México lo tendría que hacer y debe hacerlo, porque en la medida en que ha firmado tratados internacionales y está obligado a evaluaciones periódicas según el Sistema Universal de Derechos Humanos cada 3 o 4 años, pues tenemos que no solamente presentar informes, sino que cada informe actual respecto del inmediato anterior revele que hay un avance, que se está progresando, que hay progresividad en ese derecho. Antes tenía 10 escuelas en esa comunidad, hoy por hoy tengo 15, ¿sí? Entonces, estos indicadores me van a permitir eso. Y ya hay toda una metodología, no es algo que yo tenga que inventarme, o sea, perfectamente lo podríamos hacer. ¿Qué está sucediendo con la migración en resumen entonces? ¿Está deteniéndose? ¿Es menos? ¿Es más? La frase que me gusta es: la migración no se detiene, se aplaza. Es cierto, por las medidas que se están tomando, hay un menor número de personas que se están internando a territorio mexicano o a territorio de distintos estados, pero no porque haya menor intención de migrar, sino porque esperan mejores condiciones para hacerlo. Es decir, no solamente los que ya están en un país extranjero no tienen interés de volver, y si lo tienen, no tienen los medios, sino quienes están en sus países de origen tampoco desisten de poder migrar, pero pues no tienen los recursos para hacerlo. Es como una pausa. ¿Qué me preocupa de esta pausa? Que siempre que un fenómeno dinámico va acelerado y se le detiene, contiene una gran cantidad, si me lo permiten, de energía, en este caso, de personas con interés de migrar. No quiero pensar en el momento que digan: estas restricciones se levantan, porque ahí es donde vamos a estar frente a otro tipo de situación. No solamente resolver esto que ya nos ocupa, sino de todas esas oleadas de migración regular, pero también migración en situaciones muy adversas que se van a presentar. La gente está ávida de salir de sus países. Solamente está esperando como en listos fuera, ¿no? En una carrera, y están esperando en qué momento se libera la posibilidad de esa restricción para salir de su país. Los menos, afortunadamente, se están aventurando a hacerlo, pero en condiciones muy severas. Yo les hablaba de estos contingentes de Centroamérica hacia Tapachula, pues a qué se enfrentaron: a parques cerrados, y me voy a permitir llevarlos a una página distinta para poder ver esta parte. Miren, ACNUR, por ahí veo que alguien me preguntaba de dónde es la información. Les reitero, es de la Organización Internacional para las Migraciones, todo ese estudio que les presenté. Este mapa, aquí les comparto este sitio de ACNUR, lo que muestra es por cada continente 4 dimensiones. Países que no imponen restricciones relacionadas con COVID, todo esto es información del continente americano. Países donde se aplican restricciones de acceso al territorio con excepciones para los solicitantes, ¿sí? Allí está México. México sí lo está permitiendo, pero con ciertas restricciones. Países donde se niegue el acceso al territorio, 71. Y finalmente, países donde los datos sobre el acceso al territorio todavía no están disponibles. Es decir, es como una caja negra, no sabemos qué está pasando. Pero dense cuenta, hay una gran cantidad de países, inclusive en igualdad de circunstancias, entre los que sí permiten, pero con restricciones, frente a los que definitivamente han cerrado sus fronteras. Voy a pasar al mapa para que ustedes observen que justo uno de los países que ha restringido de manera total el ingreso, salvo viajes necesarios, ¿sí? Así lo clasifican, es los Estados Unidos.
Y si consideramos que en la mayor, pues sí, bono de migración viene de Centroamérica, pero utilizando a México solo como país de tránsito para llegar a Estados Unidos, pues eso también nos pega, ¿verdad? Aunque en la letra no somos ese tercer país dentro de la política migratoria, en realidad estamos operando así, al estar recibiendo a todos aquellos migrantes que si bien no desean quedarse en México, están solicitando ser recibidos en Estados Unidos, pero esperan la resolución de ese juicio en nuestro territorio. Y aquí alguno de esos testimonios que literalmente le revelan a ACNUR, Oscar, solicitante de asilo en México, está en Tapachula, México. Me preocupa esta enfermedad. Uno no puede salir mucho para cuidarse. Los parques están cerrados y es ahí donde podemos encontrar trabajo. Por lo menos tengo donde dormir y nos dan de comer, pero hay que aguantar. Son periodos difíciles. Él, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, y el llamado a quedarse en casa, este salvadoreño, Oscar Leonel, de 44 años, no tiene esa opción, porque finalmente está en México esperando la posibilidad de que se le reconozca como refugiado, y un poco les hablo de esto. Es un mecanismo que puede llevar hasta 60 días el que se resuelva, pero el tema es que en algunos momentos en México ni siquiera se están recibiendo las solicitudes. No es que él esté esperando, porque eso lo llevaría a otra circunstancia. Si yo ya ingresé mi solicitud para ser reconocido como refugiado, me pueden dar, entre tanto, la condición de estancia de visitante por razones humanitarias. Pero en el caso de este personaje que existe, ¿verdad? No, porque él está esperando que le permitan ingresar esa solicitud, ¿sí? Todavía ni siquiera se beneficia de la posibilidad que yo les he descrito, lo cual pues lo coloca en una situación pues preocupante. Y entonces, por eso yo les digo que la migración no se está deteniendo, se está aplazando con todo lo que implica en términos de lo ya descrito. Por mi parte, sería todo y dejo el micrófono al equipo de One Media y pues bueno, no sé si haya algunas preguntas, Stephanie, que quieran hacernos. Sí, tenemos 3 nada más. Bueno, la primera es de Pablo y pregunta: ¿no es un peligro para los nacionales aceptar migrantes? La segunda: debemos dirigir los recursos económicos del país a proteger a la población nacional y no mantener migrantes. ¿Qué es lo que opina usted? Pues de Y, alguna manera... ok. ay, perdón, o si quiere, bueno, ahorita le digo la otra. El tema es que aquí, pues, nada más y nada menos justo, por eso les hablaba de sensibilizar, porque si no entendemos lo que yo les decía, esto no es de diferencias de nacionales y extranjeros, sino entender que todos somos seres humanos, ¿no? Profesen la religión que profesen o la confesión religiosa que hagan, es entender más allá de una cuestión religiosa que somos humanos y que lo único que azarosamente ha sucedido es que yo nací en México, pero él o ella nació en África, ella o él nació en Francia, ella o él nació en Haití, pero tiene exactamente los mismos derechos que yo tengo. En la medida en que yo reconozco eso, implícitamente no solo los cuido a ellos en su condición de extranjeros, sino estoy cuidando a la humanidad, porque nada me exenta de que si yo no lo entiendo, pues comete exactamente la misma discriminación con cualquiera. A mí me parece que pues esto está en el tono de superar estos temas de yo soy mexicano, tú eres extranjero y por lo tanto yo tengo mayores derechos que tú, ¿no? O me estás viniendo a robar mi trabajo, ¿no? Sí. Bueno, y la última pregunta es de Soily y menciona: es complicado. Cuidamos a los de adentro, pero a los de afuera, lo ideal sería ambos, pero cuando adentro hay miseria y se ayuda a los de afuera, se ve tan demagógico. Ahora, ¿qué podemos hacer? El tema más bien es lo que ya les he explicado. Me parece que como humanidad estamos en una crisis profunda y esa crisis profunda solo se puede superar si entendemos que en la medida que ayudo al otro, me ayudo a mí, ¿sí? Es algo como dejar de ver al otro como algo que está lejos de lo que es mi realidad, ¿sí? En la medida en que yo reconozco en el otro
no quiero entrar en una cuestión religiosa ni dogmática, pero es esto de qué medida puedo tener de reconocer en el otro las características que yo tengo si ni siquiera soy capaz de reconocer en mí mismo esas características, ¿sí? Yo los invitaría en términos muy prácticos a decir lo siguiente: la pobreza no solo afecta a quien la sufre, afecta a todos, ¿sí? En la medida en que un ser humano sufra y esté en condiciones adversas, no es exclusivo de esa persona, es un tema de la humanidad, ¿sí? Y pues por eso estamos viviendo momentos tan críticos, ¿no? Me salgo un poco del tema para decirles por qué no entendemos que no se trata de, si no usas el cubrebocas, pues qué bueno que te enfermes y pues tú pagarás las consecuencias. No, si no usas el cubrebocas, tú te vas a enfermar, pero también nos vas a enfermar, ¿sí? Entonces, estamos tan relacionados, es una dinámica en este planeta donde nada escapa a nada, que en la medida en que yo entiendo que el otro es mi responsabilidad en términos sociales, es como yo puedo comprender que su bienestar implica el mío, ¿no? Las comunidades más alejadas de lo que llamamos civilización tienen muy claro eso, ¿sí? Por ahí hay un lema de alguna comunidad que es: yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz. Así de sencillo, ¿sí? En algún momento me va a alcanzar eso. También Sara León pregunta, cuando los habitantes de un lugar tienen que desplazarse debido a la gentrificación, ¿también son considerados migrantes? Cuando, perdón, ¿qué? Cuando los habitantes de un lugar tienen que desplazarse debido a la gentrificación, que si también son considerados migrantes. No sé exactamente qué entienda por gentrificación, no sé si se refiere al envejecimiento de la población. Sí, es que migrante es esto, desde el punto de vista de la Organización Internacional para las Migraciones, es todo aquel que se desplaza del lugar donde tradicionalmente o cotidianamente vive dentro de su propio país o a otro país. Entonces, pues ya está en la categoría de migrante. Creo que eso es lo único que tendría que importarnos, porque ya saben, después de esa clasificación les hablaba yo de esta primera y segunda categoría. Si tú vienes para hacer turismo, para dejar inversiones, bueno, pues estás en esta primera categoría. Pero si tú vienes para solucionar tus problemas, pues ya estás en segunda categoría, ¿verdad? Ya no eres una migración deseada. Entonces, más allá de lo que motive, en la medida en que una persona se desplaza dentro o fuera de su territorio, ya está en esta categoría de migrante. Muchas gracias, profesora. Bueno, pues son todas las preguntas que tuvimos. Me gustaría cerrar agradeciéndole por la oportunidad y el espacio que nos brinda y por pues compartirnos un poco de lo mucho que usted sabe. También recordándole a las personas que nos están viendo que Guamedia está en constante democratización del conocimiento y pues tenemos cursos y conferencias muchas veces. Y ya, pues muchísimas gracias, profesora. A ustedes, chicos, yo súper orgullosa de que, como les decía, los invito a que se sumen. Sé por buena fuente que esto no es de unos cuantos, toda la comunidad de UAM está trabajando en el proyecto y es bien interesante porque justo eso es lo que nos ha llevado al ranking en los primeros lugares. El impacto social que está teniendo todos estos proyectos, que no son verticales, no es la autoridad haciendo cosas, es la comunidad haciendo cosas para la comunidad. Que tengan excelente tarde a todos los que nos siguieron y les agradezco. Yo nada más cerraría diciéndoles, pues pueden encontrarme en redes sociales como JS, Hassan es JS, y por supuesto seguirnos en el sitio web. Institucionalmente, pues es en el sitio de la Coordinación de la Licenciatura en Derecho. Mi correo, donde si tienen deseos de escribir, tuvieron alguna duda, es jasmin@azc.guam.mx. Entonces, ante cualquier cosa que se haya quedado ahí en el tintero, con toda confianza. Que tengan excelente tarde. Ha sido un placer estar con ustedes.